Gracias y paz del Señor Jesús a todos mis hermanos y amigos de este su canal, Azusa Conference. Soy el pastor Auer desde Ecuador, Suramérica. Y en este momento vamos a tratar la temática: ¿es Jesús el arcángel Miguel? Un tema pues que hoy día es proclamado por dos grupos reconocidos, tales como los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Estos dos grupos proclaman que Jesucristo es el arcángel Miguel, pero desde un punto de vista divergente entre ellos dos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos alegan de que Jesucristo es el arcángel Miguel, pero es un arcángel, un Dios pequeño y no se le puede adorar. Por otra parte, tenemos los adventistas, que ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, pero Miguel es un título más del Hijo de Dios y lo tienen como parte de la divinidad en la doctrina de ellos, pues, de la Santísima Trinidad. Partiendo de ello, quiero colocar en la mesa lo que son los alegatos argumentativos de estos dos grupos a través de la Biblia. Es de notar de que todos los credos, todas las creencias manejan la palabra de Dios. Ahora, es bueno también subrayar de que la palabra de Dios, o en la palabra de Dios, se pueden construir muchas doctrinas. El detalle es que el contexto pueda respaldar todo ello. Necesitamos pues una hermenéutica que se acople a todo pues el programa bíblico de Dios, de Génesis a Apocalipsis, en su debido orden estricto. Como dijo Isaías, línea tras línea, renglón tras renglón. Avanzamos pues. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, que luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. A Miguel y sus ángeles. Seguimos. En Judas capítulo 1, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Otro verso que ellos toman mucho. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El énfasis aquí en este versículo mencionado dice: con voz de arcángel. Por otra parte, ellos también asumen en el libro de Daniel, capítulo 12, en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ellos también tienen el texto, o asumen el texto, toman parte del texto, para ser un poco más objetivo y más preciso con esa realidad. Isaías 9:6. Fíjense bien lo que dice el texto completo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Pero ellos también aquí toman el extracto príncipe de paz, y recuerden que acabamos de leer en Daniel capítulo 12, el gran príncipe. Dada este hilo argumentativo en defensa de tratar de demostrar que Jesucristo es un ser angelical, llamándose pues arcángel en su nivel, pasamos ahora a explicar lo que en realidad la palabra de Dios habla del arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Miguel? Es Jesús, el arcángel Miguel. ¿Será eso cierto? Miren, lo primero, en Apocalipsis capítulo 12, que acabamos de hacer mención, dice que hubo una batalla en el cielo, reiterando: Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón. Ciertamente aquí Miguel aparece como un protagonista, un líder prominente de esta gran guerra espiritual que se dio. Fíjense bien
de que Miguel es un arcángel que está al mando de ángeles de Dios. Por otra parte, Judas dice, capítulo 1, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor, te reprenda. Fíjense bien que aquí el alegato es Jesucristo es Miguel, pero cuando vimos acá a Jesucristo en la tierra, cuando se levantó la tempestad y el viento, no vimos que Jesucristo oró, no, Jesucristo enseguida con la autoridad, como el Dios único manifestado en la carne, le dijo al viento y a la tempestad, lo reprendió, hágase bonanza. Y así fue, se hizo bonanza. Cuando Jesucristo veía a los demonios, los espíritus inmundos en las personas, le decía, salgan de ese cuerpo. A la vida. Era una orden. Ahora vemos acá que Jesús dice que no profirió juicio contra él ni maldición. Pero aquí queda la evidencia de que Miguel es simplemente un gran arcángel creado por Dios, usado mucho por Dios, y el arcángel lo dijo que el Señor te reprenda. Es de notar también, y vamos a seguir avanzando respondiendo cada uno de estos textos bíblicos por parte de estos dos grupos, antes mencionados como los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, que la palabra arcángel, ar, S-A-R-R-C, ar, viene de el griego archi. ¿Te he escuchado la palabra archiduque, archienemigo? Y ese prefijo archi o ar significa jefe superior primero. Es decir, ar, jefe superior primero, ángel. Ángel del hebreo malach. Malach. Su concepto semántico es mensajero. Es decir, el mensajero superior, el jefe mensajero, el jefe enviado, pudiéramos decir. Entonces, Miguel significa el jefe enviado, el superior de ángeles, el capitán de los ángeles, el líder de los ángeles. Es de notar que en Daniel, capítulo 10, porque es una pregunta que tenemos que hacernos, pastor, ¿cuántos arcángeles hay? Es cierto que nada más hay un arcángel. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura acá, en Daniel capítulo 10, versículo 13. Usted lo puede leer después, todo su contexto en su casa. Aunque el versículo que voy a leer no atenta contra el contexto de lo que venimos diciendo. En defensa pues de que hay más arcángeles y que Miguel no es el único arcángel y que Jesucristo no es el arcángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, note bien lo que dice el texto, uno de los principales príncipes. Reitero, Miguel, uno de los principales príncipes. No dice que Miguel es el único príncipe. No dice Miguel, el gran príncipe. No, Miguel, uno de los principales príncipes. Note bien que aparte de Miguel, hay otros principales príncipes. Ahora, pastor, ¿cuántos principales príncipes hay? No sé. Pueden haber miles, pueden haber millones. Eso lo sabe Dios. La Biblia no precisa dicha información. Lo cierto es que Miguel no es el único. Note bien, principales príncipes. Esto nos da a entender también el texto, yendo un poquito más allá, que hay dentro del reino angelical, hay príncipes y hay principales príncipes. Pero Miguel es uno de los principales príncipes. Uno de otros. Uno de varios. Si yo dijera, el hermano Andrés es un italiano muy prominente de los otros que hay. O si yo dijera, el hermano Juan es uno de los grandes médicos de Italia. Yo no estoy diciendo que él es el único.
sino que es uno de otro de los grandes. De igual forma, aquí la Biblia creo que es muy clara. Y este texto es muy determinante en decir de que no solamente hay un arcángel. Ciertamente, Miguel es un líder muy nombrado por Dios. El nombre de Miguel significa ¿quién es Dios? Y aparece reflejado varias veces en la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir que porque Miguel solamente se mencione como un arcángel no existan los otros. Porque eso sería caer en el argumento del silencio. ¿Y qué es el argumento del silencio, pastor? El argumento del silencio es el hecho de que una verdad no se diga abiertamente, no se retrate abiertamente en la palabra de Dios, en cualquier sistema de creencia. Pero en este caso estamos apoyando la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios. No quiere decir, escuche bien, que no exista. Les doy el ejemplo, es como el agua. La Biblia no dice cuándo fue creado el agua. No lo dice. Pero no quiere decir que el agua no exista. El agua existe. Incluso nosotros la consumimos, pues, hacemos parte de nuestra vida diaria. Entonces, el arcángel Miguel es un ser creado por Dios, muy usado por Dios. Es como Gabriel también. El nombre del único ángel que aparece en la Biblia es Gabriel. Pero no quiere decir que no haya otros ángeles aparte de Gabriel. Es de resaltar de que estas personas, o estos grupos que manejan dicha teoría de que Jesucristo era el arcángel Miguel, también traen a colación o aluden en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ellos enfatizan en cuando dice con voz de arcángel. Es decir, que si usted viene con voz de arcángel, eso lo convierte en un arcángel. Si partimos desde ese punto de vista hermenéutica, para interpretar la palabra de Dios, tendremos que utilizar ese mismo método en toda la palabra de Dios. Les doy un ejemplo. En los días de Balán, cuando Dios usó a esa asna para hablar al profeta, a este siervo, a este hombre, ¿qué pasó? Dice que una asna le habló y le habló como hombre. El hecho de que el asna haya hablado como hombre convierte al asna en un hombre. Cuando la Biblia dice que la voz de Dios, parafraseando yo textos bíblicos, es como el estruendo de muchas aguas, ¿eso quiere decir que Dios es un estruendo de muchas aguas? No, eso no lo hace a Dios. Entonces, mis amigos y mis hermanos, cuando la Biblia dice que Jesús viene con voz de arcángel, es porque esa venida va a ser, hermano, épica, va a ser grandiosa. Dice no solamente con trompeta de Dios, va a haber un anuncio. Es como cuando la realeza va entrando a su castillo, donde todo el mundo hace reverencia, donde los grandes líderes dan la presentación a la entrada de esa realeza, de esa majestad que llega. Por otra parte, cuando yo les decía que ellos también toman, estos grupos, Isaías 9:6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos dicen, bueno, ahí está el príncipe de paz, y lo conectan con Daniel capítulo 12 del gran príncipe. Pero Jesucristo no es el gran príncipe. Jesucristo es el príncipe de príncipes, en su condición humana, hay que resaltar, porque él es rey de reyes y señor de señores. Pero ¿por qué solamente tomamos el texto de una forma selectiva? Porque el texto no solamente dice que Jesucristo es el príncipe de paz, dice que también es Dios fuerte y Padre eterno. ¿Por qué no tomamos también la evidencia completa? Si vamos a asumir un versículo, versículos o capítulos, asumámoslos, hermanos, con la evidencia completa. Y la evidencia completa es que no solamente Jesucristo es hijo de Dios, y creemos, porque la Biblia dice que Jesucristo es hijo de Dios, pero también creemos que Jesucristo es el Padre eterno y el Dios fuerte, el Dios que se manifestó en carne. Según 1 Timoteo 3:16, escuche bien, según 1 Timoteo 3:16, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Alguien pudiera decir, no, pero es que en el griego no aparece 1 Timoteo 3:16, no dice Dios, dice Él, y estamos de acuerdo.
Pero si leemos el contexto más amplio, en el versículo 15, el mismo capítulo 3 de Timoteo, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, para que citando sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí en la oración del versículo anterior 16, habla de un sujeto y el sujeto es Dios. El sujeto en esta oración gramatical es Dios. En este caso un versículo bíblico es Dios. Dice, indiscutiblemente, grande misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne. Pero ¿quién es ese Él? Él es el sujeto de que se viene hablando arriba en la palabra de Dios. Recordemos que anteriormente la Biblia no estaba dividida por versículos, sino que era también completa, una sola línea, solo párrafo. Entonces, el sujeto de arriba es Dios. Entonces, Dios fue manifestado en carne. Ahora, quiero también resaltar esto de que no dice ningún arcángel fue manifestado en carne. Nuestra salvación no fue por un arcángel. No. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 1, permítanme, Hebreos capítulo 1, en el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú y yo seré a él padre y a él me será a mi hijo. ¿A cuál de los ángeles? Y sigue diciendo, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Y también, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? Entonces, en conversación con una persona que profesa la doctrina de los testigos de Jehová, esta persona decía que ahí no dice arcángel, como diciendo, pero ahí dice ángel, no dice arcángel, como diciendo, en el reino angelical hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Dice, no, pero ahí no dice ángel, sino arcángel, diciendo que, bueno, al no decir ángel aquí, quiere decir que Dios sí le dijo a un arcángel, siéntate en mi trono, y dice también, mi hijo eres tú. Pero no. ¿Por qué? Cuando aquí dice el Señor, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, se está refiriendo no solamente al ángel del conglomerado natural, de su naturaleza, pues que en ese conglomerado natural, y llamemos la naturaleza ontológica de estos seres, no solamente abarca lo que son ángeles, sino también arcángeles, querubines y serafines. Es decir, que en el reino angelical, aquí el Señor se está dirigiendo al reino angelical. Ángeles, querubines, serafines, ahí se está dirigiendo el Señor. O sea que a ningún querubín, o sea que a ningún serafín, o sea que a ningún arcángel, ni a ningún ángel dijo Dios, siéntate a mi diestra, o mi hijo eres tú. Quiero ser claro de que la Biblia también habla de que a los ángeles se les llama hijos de Dios. Sí es verdad. Pero el hijo de que habla en hebreo, que hablaron los profetas, Isaías, Salmos, entre otros textos, el hijo mesiánico no es, escuche bien, el hijo mesiánico no hace referencia, ni siquiera indica, ni directa ni indirectamente, al reino angelical, sino a un humano. Porque en el principio Dios creó a Adán, no creó a un Adán angelical. Porque si nosotros tuviéramos parte angelical, un ángel tenía que haber muerto por nosotros. Pero no pertenece a nuestra naturaleza. El único que participó de carne y sangre no fue, según los profetas, escuchen bien, no fue el arcángel Miguel, porque las escrituras dicen en Isaías 9:6, Isaías 7:14, dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 17:7, he aquí que el hombre mirará a su hacedor. Note bien el verbo mirará en tiempo futuro. O sea que era algo profético. El ser humano iba a ver a su creador. ¿En qué forma? En una forma corporal humana. Dice en Isaías 25, versículo 9, este es Jehová nuestro Dios al que hemos esperado. Dice en Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Él mismo vendrá y nos salvará. En Isaías 35:4 también dice la escritura de que de cielo de corazón apocado, y aquí nuestro Dios vendrá con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Isaías 42:8, Isaías 43:10-11, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Ezequiel capítulo 34:11, Oseas capítulo 13, versículo 4, dice que no conocerás otro Dios pues fuera de mí, dice el texto, parafraseando.
Zacarías 14:9, entre otros muchos textos, identifican al Mesías y no lo identifican como un arcángel muriendo por nosotros. Por otra parte, alguien pudiera decir, bueno, pero, y quiero insistir en esto porque es el alegato de ellos. Ellos dicen, pero en hebreo no dice arcángel, dice ángel, o sea, que fue a los ángeles que le dijo Dios nada más eso, como si fuera nada más como al ángel Gabriel, que Dios le dijo que no se fuera ahí. No, ahí está hablando de el reino angelical. Llámese, quiero notar esto muy bien, llámese querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Pero si nos vamos por la lógica argumentativa de ellos, a la hora de deducir texto bíblico, tendríamos que deducir también que en Salmos, capítulo 103, cuando la Biblia dice, Salmo 103, versículo 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Entonces, aquí no dice arcángeles ni querubines, entonces solamente los ángeles como Gabriel, el rango de Gabriel, son los únicos que ejecutan la palabra de Dios, pero los arcángeles, los serafines y querubines no lo ejecutan. Porque allá en hebreo dice que Dios le dijo nada más fue a los ángeles como el rango de Gabriel. No, se está refiriendo ontológicamente al reino angelical, al reino angelical. Ningún arcángel, ningún servidor, querubín, serafín, fue digno, escuche bien, por Dios, o fue asumido por Dios para pagar el precio de nuestros pecados. Solamente Dios, en su infinita misericordia, y lo que dice Pablo, que por gracia somos salvos, tuvo la valentía, y es el valiente, el campeón del Gólgota, de vencer al pecado y morir por nosotros. De tal manera amó Dios, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos dicen también de ellos, de estos grupos, llámese Testigos de Jehová, Adventista del Séptimo Día, de que Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces un título aplicado a Dios quiere decir que es Dios. Pero déjeme decirle que Eliseo, el nombre Eliseo significa Jehová es mi salvación. Hay nombres de profeta o nombres de jueces, Otoniel. Yahweh, Jehová es mi fortaleza, es mi fuerza. Quiere decir que Otoniel, quiere decir que Eliseo son Dios, no. Sino que los hebreos, los judíos tenían una cultura de colocar nombres y nombres que tuvieran que ver con el carácter del niño, de la niña que iba a nacer. Esa es su cultura. Pero el hecho de que un nombre contenga a Dios no hace, escuche bien, no lo hace el arcángel Miguel quien como Dios, que sea Dios. Ahora, muy importante es señalar que el nombre de Jesús significa Yahweh, Jehová, Salvador. Ahí no dice Miguel Salvador, ahí no dice no. Identifica quién es ese que vino a morir. Es muy importante esto, y quiero que usted lo resalte y lo aprenda muy bien, o lo refresque muy bien. Jesús es Jehová, Yahweh, Salvador. No es ningún arcángel, es Dios manifestado en la carne. El único Dios existente, el indivisible, el perfecto, el santo, el inmutable, el eterno, el que es espíritu, el inmortal. Ese fue el que nos vino a salvar. Miguel es un gran líder, un líder prominente, ciertamente. Pero aparte de él hay otros príncipes. Uno de los principales príncipes. Gabriel es un ángel también muy reconocido, muy usado por Dios, pero no es el único. Otro de los argumentos de estos grupos es que siempre Miguel ha tenido contactos bélicos de guerra con el diablo, con este querubín. Pero fíjense bien que no es la única vez, porque en Apocalipsis capítulo, ya les indico, en Apocalipsis capítulo 20, dice en el versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. Aquí hay un ángel en Apocalipsis capítulo 20 que prende al dragón, a la serpiente antigua, y no fue Miguel, o no dice que es Miguel. Ahora, diría yo que dice Miguel acá, el texto no dice que es Miguel. Y eso lo habla de un ángel. ¿Será un ángel o será un ángel del reino angelical? Llámese, pudiera haber sido un arcángel aquí también. Lo cierto es que es uno del reino angelical, que prendió, que atrapó y que encerró y ató a la serpiente antigua, llámese diablo, el engañador. En la Biblia existen ángeles poderosos. Por ejemplo,
Fíjense bien, para compartir con ustedes, este ángel que dice en el capítulo 10 del libro de Revelación, libro de Apocalipsis: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Usted ve, un ángel poderoso. No dice si es arcángel o no, pero es del reino angelical, pero es poderoso. Entonces, hay muchos ángeles y muchos arcángeles. Les recuerdo que Dios todo lo hizo de forma ordenada. Al decir que el arcángel Miguel murió por nosotros, es decir que un ángel dio su vida por nosotros, un arcángel dio su vida por nosotros. Un arcángel, según los testigos de Jehová, un arcángel que es un Dios pequeño, se hizo hombre y murió por nosotros. La Biblia no registra eso. No podemos construir enseñanzas fuera de un contexto completo en la Biblia, porque eso a la final puede perjudicar aún nuestra vida eterna. Ya de esta forma estoy despidiendo, diciéndoles pues a ustedes, mis amados hermanos y amigos de su canal Azusa Conference, de que se suscriban. Suscríbanse, porque las enseñanzas van a seguir. Y Dios pues ha levantado este canal para bendecir tu vida. Muchas bendiciones.